I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Picking up some dust. En los años 60, un sueño imposible se hizo realidad, cuando el hombre puso los pies en otro mundo. The Eagle has landed. En total, 24 norteamericanos fueron a la Luna. Pero hizo falta un ejército invisible de 400,000 ingenieros y técnicos para hacerlo posible. Esta es la historia de los hombres y mujeres que construyeron las máquinas que nos llevaron a la Luna. Vehículos lunares, el módulo de comando. ...1961... Rusia está ganando la carrera espacial. La única manera de llevar astronautas estadounidenses al espacio es en la punta de un misil balístico nuclear, reemplazando su cabeza con una pequeña cápsula Mercurio. En su interior apenas hay lugar para un solo astronauta con su traje presurizado. 5, 4, 3, 2, 1, fire. El astronauta de la NASA, Gus Grissom, llevó la segunda cápsula Mercurio al espacio el 21 de julio de 1961. Pero su vuelo suborbital de 15 minutos casi termina en un desastre a 500 kilómetros de la costa de Florida. Momentos después de la caída hubo una explosión. La escotilla se abrió prematuramente. El agua entró y a los pocos segundos la cápsula empezó a hundirse. Grissom tuvo la suerte de no morir en ella. Su vuelo había mostrado lo vulnerable que era un astronauta a la más sutil falla de su nave espacial. Fue un saludable recordatorio para los miles de ingenieros que se preparaban para un desafío mucho más grande que el programa Mercurio, el proyecto Apolo. Comencé a trabajar en la NASA aquí en Houston en junio de 1962. El presidente Kennedy dio un discurso en el estadio de la Universidad de Rice en septiembre de 1962. Y ahí estuve yo sentado en el estadio de Rice con el presidente de Estados Unidos cuando dio el discurso en el cual dijo que iríamos a la Luna para el final de la década. Y en esa época yo era joven y era un gran desafío. We shall send to the moon, 240,000 miles away, a giant rocket more than 300 feet tall. Fue algo increíble. Para ir a la Luna y volver, haría falta una nave mucho más grande que el Mercurio, que otorgara a los astronautas del Apolo mucho más control. Una nave que realmente pudiera volar. De hecho, durante 3 años, la NASA había volado a la frontera del espacio en el avión cohete X-15. Y creo que eso impresionó a la NASA. La NASA había sido cofundadora de ese programa junto con la Fuerza Aérea y a la gente de la NASA le encantó. Creo que admiró a quienes trabajaron en eso. El X-15 fue construido por una compañía llamada North American Aviation. Estaban en la industria de la aviación y nos pareció que el Apolo tenía que ser considerado una máquina voladora con hombres que la tripulaban. Y basándonos en eso elegimos a North American. Pero los ingenieros de North American pronto advirtieron que el Apolo sería mucho más complejo que cualquier otra nave construida anteriormente. Cuando lo descompones en funciones, en lo que debes hacer paso a paso, ahí ves lo que realmente debes hacer. Necesitas un sistema de propulsión, un sistema de control de entorno. Oxígeno y agua. Alimentos. Un escudo para el calor. Un paracaídas para volver a la Tierra. Un excusado. Las cosas para afeitarse, la higiene. Una ventana por donde mirar. También había que cuidarse de los micrometeoritos. Equipos de mantenimiento de vida, un par de machetes. El módulo de comando era una pequeña casa para 3 personas. Los norteamericanos empezaron por construir maquetas de madera para tener una idea de la ubicación de los 3 astronautas.
Ubicar a 3 personas a vivir en esa casa pequeña durante 15 días se convirtió en un proyecto difícil. Los ingenieros se enfrentaban con un dilema. Una nave lo suficientemente grande como para llevar a 3 hombres a la Luna era demasiado grande como para retornar sin peligro a la Tierra. Si pones todo lo que necesitas en el módulo de comando, este se vuelve muy grande y pesado. Y para regresar a la atmósfera terrestre, un vehículo grande y pesado es poco conveniente. Cuanto más pesado es el vehículo, más energía tiene al tocar la atmósfera terrestre. Por lo tanto, más calor generará al frenar. Un Apolo totalmente cargado sencillamente se incendiaría. Pero los norteamericanos vieron que no era necesario regresar a la Tierra todo lo que iba a la Luna. La solución fue dividir el Apolo en 2. Entonces, la solución fue diseñar un grupo de 2 módulos, el de servicio y el de comando. El módulo de servicio fue como un remolque detrás del de comando. Estaría sujeto durante el lanzamiento y permanecería allí todo el viaje. Y antes de reingresar, se desharían del módulo de servicio. El módulo de servicio llevaría casi todo lo que necesitaba la tripulación para permanecer viva a lo largo de la misión. Contiene el sistema de propulsión, las celdas de combustible para desplazarse, los tanques de hidrógeno y oxígeno que alimentan las celdas y, por supuesto, el motor. La cápsula Apolo ahora sería lo suficientemente pequeña y liviana como para sobrevivir al reingreso, pero no tendría espacio como para que 3 hombres pudieran vivir 10 días. Si lo observas, es un cubo de 6 por 6 por 6 donde tenían que vivir. En 1964, los astronautas norteamericanos conocieron la nave diseñada para llevarlos a la Luna al final de la década. Pero si bien estos prototipos provocaban asombro, para los ingenieros de la North American Aviation que estaban construyendo el módulo de comando, aún había que solucionar muchos problemas. Lo más importante que la nave necesitaba para que 3 hombres vivieran 10 días en viaje a la Luna y de regreso era la energía eléctrica. Hay varias maneras de suministrar energía eléctrica. Una son las baterías, pero como sabemos, son muy pesadas y muy grandes. También se pueden utilizar paneles solares que se instalan en las naves sin tripulación y deben funcionar durante un periodo largo. Pero son muy pesados y ocupan mucho lugar. La solución fue utilizar celdas de combustible. Lo ingenioso de esta idea era que se utilizaban los mismos gases, hidrógeno y oxígeno, que alimentaban el motor del cohete. En este, ambos gases reaccionaban al combinarse, generando calor y presión para empujar la nave hacia adelante. Pero en un entorno más controlado como la celda de combustible, la misma reacción podría generar electricidad. Las celdas de combustible tienen muchas características deseables. Permiten utilizar el oxígeno y el hidrógeno almacenado en los tanques, y la combinación de estos gases despide agua como subproducto, además de la electricidad que se necesita. El agua es necesaria, puede utilizarse para beber y para enfriar, para el sistema de control ambiental. Resulta ser un subproducto, pero uno muy útil. De hecho, el agua que producen estas celdas está en el orden de los 200 o 250 litros a lo largo de una misión, es decir, mucha agua. Pero instalar los cables y los tubos de todo este sistema empezó a generar sus propios problemas. Se necesitaban más de 60 kilómetros de cables, los cuales sumaban mucho peso y también ocupaban mucho espacio. Entonces la atención se dirigió a otro elemento fundamental entre los suministros de supervivencia: el alimento. La NASA dedujo que se iban a producir tanta agua con las celdas de combustible. No había necesidad de llevar además una provisión de agua en la comida. Entonces picaron y deshidrataron los alimentos para comprimirlos y reducir su peso y su tamaño antes de empacarlos para el viaje. Este paquete fue la comida B del 9º día. Y cada paquete contenía una variedad de comidas. Por ejemplo,
Este contenía ensalada de atún. Y había que proceder así. La tripulación tomaba una pistola de agua e insertaba el pico en la bolsa y echaba 100 mililitros de agua en la bolsa. La masajeaba durante unos cuantos minutos y ya quedaba lista para que se la vertieran en la boca y comieran. Esta dieta espacial fue diseñada para minimizar la producción de desechos humanos sólidos. Al principio, los diseñadores de la nave estaban convencidos de que el viaje de 10 días a la Luna podía transcurrir sin una sola visita al baño. Pidieron a Jerry Goodman que probara la dieta de bajos desechos. Me pidieron que probara la dieta del Apolo cuando terminaron de desarrollarla. Y me llevé a casa una cantidad como para comer durante 14 días. Lo hice y me surgió un gran problema. Fue como tener un bebé. Y recuerdo que, al final, le entregué el bebé a la persona que hacía las pruebas. Ese fue el problema. Queda claro que no se podía negar el hecho de que lo que entra debe salir. Pero también quedaba claro que a bordo de la nave no había espacio para un excusado. No había baño, como sabemos. No había excusado, como sabemos. Si viajas a la Luna a 40.000 kilómetros por hora, pides disculpas, te despegas del asiento y abres esta bolsa, que contiene adentro otra bolsa más pequeña, y listo. Mientras un grupo de ingenieros lidiaba con lo que iría en el interior del módulo de comando, otro equipo en North American trabajaba en el exterior. ¿Sería lo suficientemente resistente como para sobrevivir a los forcejeos de un vuelo a la Luna y de regreso? Llegó el momento del primer vuelo de la cápsula. Las pruebas mostraban lo peligroso que puede ser para los astronautas un aterrizaje violento. El amerizaje parecía más viable, pero el amerizaje planteaba sus propios problemas. Así lo reveló la primera prueba. En los amerizajes se procedía de un modo un poco distinto. Era algo muy parecido al nado de un niño. Pero en lugar del niño estaba la nave espacial Apolo. Allí estaba esa enorme torre en Downey y columpiábamos el módulo de comando. Lo soltamos y todos nos alegramos mucho al verlo flotar. Y de repente vimos que se hacía cada vez más pequeño. Nos hundimos. Recuerdo que fue uno de los días más negros que tuvimos al principio. El golpe en la cara inferior de la cápsula había dañado su armazón exterior y permitido el ingreso de agua. Fue muy vergonzoso para los ingenieros. Quedamos devastados, especialmente yo, porque esto podía provocar una demora en todo el programa Apolo. Lo que aterró a todos fue la repetición del casi ahogo de Gus Grissom, cuando su cápsula Mercurio se hundió tras el amerizaje. La idea de los tres hombres que volvían vivos de la Luna para ahogarse ante la prensa mundial era intolerable. Por eso el nuevo y más resistente armazón exterior fue expuesto a las pruebas más exhaustivas de todo el programa Apolo. El instrumental incluía cámaras subacuáticas, cámaras externas, cámaras para registrar las situaciones. Fue un programa de pruebas capaz de comprobar fehacientemente
que tendríamos un aterrizaje exitoso. Las pruebas demostraron que el módulo de comando podía sobrevivir al amerizaje. Pero ¿qué tal el despegue? En el lanzamiento, la nave se apoyaría en la punta del Saturno V, que contendría más de 300 toneladas de combustible altamente explosivo. Entonces, los ingenieros diseñaron una especie de eyector para el módulo de comando en caso de falla. La torre de escape era un cohete en el extremo del módulo de comando. Lo apartaría en caso de que surgiera un problema en el impulsor. El sistema sería activado por 3 cables que recorrían todo el largo del Saturno V. Si faltaba electricidad en 2 de los 3 cables, quería decir que el impulsor se estaba rompiendo. Entonces nos eyectábamos. En noviembre de 1965, el equipo de ingenieros de North America se reunió para presenciar otra prueba fundamental. Un cohete llamado Little Joe sería utilizado para probar el sistema de eyección. La idea era lanzarlo a unos 3.000 metros y luego activar el eyector para apartar el módulo de comando del otro aparato. Esta vez cometieron un pequeño error en la conexión de los giroscopios. Y comenzó a girar. Al deteriorarse, se rompió la conexión del cohete eyector. Este se encendió y eyectó el módulo de comando. Y fue un vuelo exitoso, muy bien instrumentado, que nos dio todos los datos que necesitábamos para el sistema de eyección. Pero el vehículo había fallado en el proceso. Paradójicamente, la falla imprevista del Little Joe suministró la mejor prueba posible para el sistema de eyección, el cual funcionó a la perfección. Pero mientras los ingenieros festejaban, los hechos tomarían un rumbo trágico que cuestionaría todos los aspectos de la nueva nave espacial. Enero de 1967. El nuevo Apolo haría sus últimas pruebas antes de su primer vuelo tripulado al espacio. El Apolo 1 iba a ser nuestra primera prueba genuina en la órbita terrestre del vehículo. Serviría para entender la interfaz entre los astronautas y la nave. Es lo que se llamaría una sacudida antes de dejar el campo gravitacional de la Tierra. El módulo de comando era un diseño anterior llamado Block 1. Como cualquier prototipo, tuvo sus problemas. Pero los de esta nave fueron más graves. El Block 1 no era apto para la Luna. Y a causa de la prisa que imponían los plazos, creo que tuvo partes que no fueron hechas a la perfección. Ahora pienso que no tuvimos la concentración que deberíamos haber tenido. Quedaron expuestos muchos problemas en las pruebas de calificación de los materiales de todo el sistema. Y no resultaron ser una base segura para ir a la Luna. El comandante de la misión, el veterano del Mercurio, Gus Grissom, y su tripulación, el principiante Roger Chaffee, y el primero en viajar al espacio, Ed White, tampoco estaban conformes. Hicieron bromas acerca de la confiabilidad del módulo de comando durante una sesión fotográfica. A la 1 p.m. del 27 de enero de 1967,
la tripulación ascendió a la torre de lanzamiento y se preparó para una prueba prevuelo de rutina en la cápsula. Pero había algo extremadamente peligroso en el interior de la nave, algo que nadie había advertido. En el interior de la cabina había un 100% de oxígeno por pulgada cuadrada. Semejante presión de oxígeno había sido generada en el módulo de comando para sellar la escotilla interior por diferencia de presión con el exterior. Pero nadie había tenido en cuenta las posibles consecuencias de una atmósfera de 16 libras por pulgada cuadrada de oxígeno puro. La tripulación estaba procediendo con la prueba. Hay que realizar un procedimiento de prueba. Activar todos los sistemas, simplemente activar cada sistema del vehículo, excepto el encendido del motor. A las 6:30 p.m., la simulación se alargaba hacia la noche, cuando la estación de control detectó un problema técnico en el sistema eléctrico de la cápsula. Por algún motivo saltó una chispa. No sabemos cómo se generó, pero hubo una chispa. Y a 16 libras, cualquier cosa se quema. El aluminio, todo el aislamiento de los cables. Se quemó todo el cableado. Y como la escotilla se abría hacia adentro, los astronautas no pudieron abrirla. Y la tripulación murió por eso. Uno a uno, a lo largo y a lo ancho del país, los ingenieros recibieron la noticia. Y un agente me detuvo y me dijo, ¿está Mike Buselich en el auto? Le dije, sí, soy yo. Me dijo que llamara al centro de control. Le pregunté, ¿cuál es el problema? Y me dijo, no podemos, no puedo decirle. Para el día siguiente, muchos de los ingenieros de North American se habían acercado al cabo para ver la causa de semejante desastre. Para cuando llegué, ya habían logrado abrir la escotilla y fue un desastre. No tuvimos mucho que decir, ni la NASA ni nosotros. Fue un momento muy duro para mí. Me sentí casi culpable, porque yo era la persona asociada con el oxígeno y esas cuestiones. Fue una situación muy difícil y me sentí culpable, de alguna manera. Todos nos sorprendimos por la facilidad con que ardían las cosas al estar con oxígeno a alta presión. Fue Mientras todos luchaban por aceptar lo que había salido mal, se suspendieron todas las misiones Apolo futuras. La NASA dio comienzo a una investigación profunda y en lugar de poner a cargo a un ingeniero, convocaron al astronauta Frank Borman. El destino del Apolo quedaba en sus manos. Trabajar con Frank Borman fue un placer. Era muy intuitivo, rápido, agresivo. Se concentraba en realizar las tareas. Para mí fue fantástico. Esa actividad junto a Frank Borman fue uno de los mejores momentos en mi carrera. Quedé muy sorprendido por la decisión de la NASA de buscar las causas y luego disponerse a corregirlas. Para su consternación, los investigadores descubrieron que se había trabajado con tanta prisa en la época del vuelo de prueba del Apolo 1 que ni siquiera había quedado registrado qué elementos se habían instalado en la nave espacial. Creo que fue una advertencia para todos. Para mí lo fue. Pero también nos indicó que este no es cualquier trabajo, que es muy importante. Pone vidas en juego. Y terminé consagrándome por completo. Me sentí
un guerrero. Todavía me considero un guerrero de Apolo, no en cuanto a matar gente, sino en cuanto a cumplir objetivos, y creo que todos terminamos siendo un grupo eficiente de guerreros troyanos. Paradójicamente, la abertura hacia adentro de la escotilla del Apolo, que había atrapado a los astronautas en la nave en llamas, había sido considerada un elemento de seguridad a causa del incidente de gas Grissom en la cápsula Mercurio ocurrido hacía 5 años. La investigación también confirmó que el cableado quedaba peligrosamente expuesto y que el módulo de comando contenía una gran cantidad de materiales inflamables. Expuestos a una atmósfera con alta presión de oxígeno, estos materiales no habían simplemente ardido, habían explotado. Se imponía un importante rediseño del módulo de comando. Y desde el punto de vista técnico, creo que el incendio tuvo un efecto muy beneficioso en el programa. Nos permitió detenernos y revisar y analizar cada elemento del sistema y solucionar cada problema que detectáramos. Cambiamos el diseño de la escotilla. Ahora se abría hacia afuera. Pusimos pisos distintos de los anteriores. Modificamos la atmósfera. Ahora tenía 60% de nitrógeno y 40% de oxígeno en la plataforma. Hicimos todo eso en unos 18 meses. Una vez rediseñada y mejorada la nave, el programa Apolo se reanudó. Nos dedicamos a lo que debíamos. Estábamos en una carrera espacial con los rusos. No podíamos fallar otra vez y no podíamos matar gente otra vez. Todos estaban decididos a que las muertes de Gus Grissom, Roger Chaffee y Ed White no fueran en vano. Era hora, una vez más, de llegar a la Luna. Octubre de 1968. El Apolo 7, la primera misión tripulada, estaba en la plataforma de lanzamiento en Cabo Kennedy. El incendio había demorado el programa lunar unos 18 meses. Ahora solo quedaba poco más de un año para llegar a la Luna. Estábamos haciendo pruebas en octubre del 68 y teníamos que lograrlo para fines del 69. Había poco tiempo. Después de aquel incendio, toda la gente de North American trabajó en la nave 24 horas diarias y todos los días de la semana para devolverle al cohete la seguridad necesaria para el vuelo. La misión fue muy parecida a Apolo 1. Fue un viaje a la órbita terrestre para sacudir el vehículo y para que la tripulación se familiarizara con los sistemas. En la Tierra no tienes muchas oportunidades de hacer pruebas con gravedad cero. Por eso fue una prueba muy importante para verificar todos los sistemas. 5, 4, 3, 2, we have ignition. Commit liftoff. We have liftoff. This is launch control. We have cleared the tower. Roger, tower clear. 12 seconds out and the roll program has commenced. En la mañana del 11 de octubre de 1968, el nuevo módulo de comando del Apolo despegó de la plataforma. 4 seconds out and Schirra reports the pitch program has commenced. Estaban a bordo el veterano del Mercurio Wally Schirra y los principiantes Don Isley y Walter Cunningham. Era la primera vez que 3 norteamericanos iban juntos al espacio. We're having a status check. Apollo 7 has been given a go for staging. Al desprenderse el primer módulo se encendió el segundo, el cual los impulsó los últimos kilómetros hasta la órbita. En ausencia de gravedad, el apretado módulo de comando pareció más espacioso y a través de un gran angular se veía muy amplio. Era la primera vez que un ser humano podía flotar en ausencia de gravedad sin el estorbo de un traje espacial.
La tripulación pasaría 11 días en la órbita terrestre para someter al módulo de comando a una prueba minuciosa. Y los ingenieros sabían que el comandante, Wally Schirra, no sería fácil de impresionar. Recuerdo que estaba especialmente interesado en que el módulo de comando estuviera limpio para el vuelo, porque todo lo que estaba suelto empezaba a flotar en su interior. Y él había tenido problemas con eso en los otros dos vehículos. Por eso nos esmeramos mucho en la limpieza del módulo de comando. Y cuando volvió, me dio un trozo de plástico en el cual había un pedazo de tela de fibra de vidrio que flotó delante de él durante el vuelo. Creo que fue el único desecho que encontró en todo el vuelo. Nos alegramos mucho por eso. En su vuelo tripulado inaugural, el módulo de comando Apolo superó las expectativas. Las celdas de combustible, el interior y la atmósfera de la cabina, los equipos de mantenimiento de vida, todo funcionó a la perfección. Hasta la infame comida espacial y el modesto baño resultaron aceptables. Superados todos los hitos de ingeniería, lo único que faltaba era el reingreso. Okay, it's been real fine, Walt. Just a final update on the weather in the recovery area. 2,000 broken, winds 270 at 20, wave height is 3 feet. Para cualquier cápsula que reingresa en la atmósfera terrestre, hay tres cosas fundamentales. Paracaídas, paracaídas, paracaídas. No hubo otro elemento del módulo de comando y el módulo de servicio que me preocupara más que esos tres paracaídas que se abrirían durante el aterrizaje. La NASA desarrollaba paracaídas para el regreso de las naves desde la época de los vuelos del Mercurio. Pero cuando hubo que desarrollar un sistema de paracaídas para el Apolo en la fábrica de North American, en Downey, California, había un solo candidato. Yo era el único en North American Aviation cuya credencial decía paracaídas. Entonces era el principal candidato a viajar a Downey, donde se centraría toda la actividad relacionada con paracaídas. Las primeras pruebas se hicieron con prototipos en un enorme túnel de viento vertical. Lo que teníamos que lograr era una confiabilidad extrema. Y mi tarea era convertir una idea en mecanismo. Hicimos 137 caídas de prueba a lo largo de 6 años. En su reingreso, la cápsula desplegaría su primer paracaídas de frenado a los 7.500 metros de altura y descendiendo a 500 kilómetros por hora. Luego, a 3.000 metros y aún descendiendo a más de 250 kilómetros por hora, se abrirían los paracaídas principales. Para un aterrizaje seguro, estas bóvedas tendrían que sobrevivir a velocidades sin precedentes y frenar la caída del módulo a menos de 30 kilómetros por hora. Ningún programa antes ni después incluyó pruebas tan minuciosas de los paracaídas. Una vez perfeccionados los diseños, era hora de fabricarlos. Contiene alrededor de 2.000 metros cuadrados de una tela liviana de nylon. La llamamos ripstop. En cada paracaídas principal hay aproximadamente 2 millones de puntadas. Las cuerdas de suspensión tienen 2,5 kilómetros de largo. Lleva alrededor de una semana empacar esto a presión con prensas hidráulicas. Y cuando terminamos, la densidad de la tela era como la de la madera de arce. Estas mujeres se tomaron muy en serio su trabajo. Todas parecían comprender mejor que muchos de nosotros que su costura era el último paso importante para devolver a estos astronautas sanos y salvos. El 22 de octubre de 1968, tras 11 días en el espacio, los primeros astronautas en conducir el módulo de comando reingresaron a la Tierra en los mejores paracaídas de la historia.
A todos les gusta ver los paracaídas. Son un buen espectáculo. En el Apolo se abrieron a último momento, cuando todo el mundo lo estaba mirando. Por eso fue muy grato y emocionante ser parte de esta industria. Wally Schirra y su tripulación habían probado un módulo de comando casi sin fallas en la órbita terrestre. Antes que terminara el año, otra tripulación lo conduciría en el viaje más histórico jamás emprendido por el hombre, de la Tierra a la Luna. Era el otoño de 1968, y en la fábrica de North American Aviation, en Downey, California, los ingenieros estaban preparando el Apolo para un segundo vuelo de prueba a la órbita terrestre. Pero las cosas estaban por cambiar. Nos preguntaron si nos parecía que esta nave estaba preparada para soportar una misión a la Luna. Un número 8 a la Luna. El Apolo 8 a la Luna. Era ir a donde nunca habíamos ido con tripulación. Era muy arriesgado, pero podía retribuirnos con una gran emoción. Los ingenieros estaban seguros de que su nave estaba preparada para ir a la Luna. Por eso la tripulación del Apolo 8, Jim Lovell, Frank Borman y Bill Anders, fueron los primeros en la historia en alejarse de la órbita terrestre. Su seguridad y comodidad dependían de un sistema de control ambiental diseñado para soportar el entorno más extremo jamás encontrado por el hombre: el espacio interplanetario. Puedes pasar de 150 grados a menos 150 grados, y el cambio puede ocurrir en cuanto cruzas la línea de una sombra. La variación de temperatura puede llegar a los 300 grados. A lo largo de los 3 primeros días todo salió bien, pero al acercarse a la Luna, ocurrió algo inesperado. La temperatura en el interior de la nave empezó a bajar. Y los astronautas empezaron a tener frío. Y pensamos que quizá el sistema de control ambiental no estaba a la altura de las necesidades. Pero lo que ocurrió fue que, por primera vez en nuestra experiencia de vuelo, nos habíamos puesto a la sombra de la Luna. De repente estuvimos en la oscuridad, mirando el espacio oscuro, y esa fue la causa del descenso repentino de la temperatura. Esa fue otra gran experiencia. Segundo a segundo, el módulo de comando hacía historia, llevando a su tripulación más lejos que nunca de la Tierra. Estábamos preocupados, claro, cuando fueron al lado oculto de la Luna. Muy preocupados, porque no podíamos comunicarnos con la tripulación. Teníamos los dedos cruzados todo el tiempo. Era la Nochebuena de 1968, y en todo Estados Unidos, los 40,000 hombres y mujeres que habían trabajado en el módulo de comando del Apolo observaban con asombro. Recuerdo que estaba pasando Nochebuena con mis padres y mi nueva esposa. Mi padre encendió el televisor y lo puso donde pudiéramos verlo en la cena de Navidad. Y el Apolo 8 tuvo muy buena cobertura por televisión en comparación con las misiones anteriores. Por primera vez podíamos ver en tiempo real lo que pasaba en la misión. Y veíamos la superficie de la Luna a medida que avanzaban. Esas imágenes eran increíbles. Y con la compañía de mis padres y mi esposa fue maravilloso. Para los ingenieros de la estación de control, la Navidad fue un asunto apresurado. La nave espacial y su tripulación estaban a 400,000 kilómetros de la Tierra.
Y para que volvieran sin problemas, el motor del módulo de servicio tendría que funcionar otra vez a la perfección. El SPS es un motor de propulsión. Está en la cola del módulo de servicio. Tiene una boca enorme. Ese motor te lleva a la órbita lunar y también te hace salir de la órbita lunar. Si ese motor falla y no te saca de la órbita lunar, no puedes regresar a la Tierra. 3 minutes. LOS. All systems are go. Over. Roger, thank you. Houston, Apollo 8. El encendido fundamental para volver a casa se realizaría en el lado lejano de la Luna, durante los 45 minutos en que la nave estuvo fuera de contacto con la estación de control. Los ingenieros supieron que todo había salido bien, recién cuando se restableció el contacto. Alguien le preguntó a Frank Borman, ¿y si el motor no funciona? Y él dijo, mal día. Fueron los 45 minutos más largos de mi vida. Apollo 8. Apollo 8. This is Houston. Apollo 8. Apollo 8. This is Houston. Houston, Apollo 8, over. Hello, Apollo 8. Loud and clear. Roger. Please be informed there is a Santa Claus. Creo que fue quizá uno de los mejores momentos del programa Apolo, el sentir que ya casi lo habíamos logrado. Cuando el Apolo 8 despegó de la Luna y empezó su caída libre hacia la Tierra, Jack Lemmons y su equipo de especialistas en reingreso se pusieron a trabajar. Mi tarea empezó en la Luna. Con ese despegue ya estaban otra vez en contacto con la Tierra. Casi de inmediato después del despegue, tomamos esa información y empezamos a hacer simulaciones para ver a dónde llegarían. El módulo de comando del Apolo 8 estaba en caída libre hacia la Tierra desde 400.000 kilómetros de distancia y reingresarían en la atmósfera mucho más rápido que el Apolo 7 en su momento. No habría segunda oportunidad para corregir nada. El Apolo 8 nos afectó emocionalmente en relación con la calidad de nuestro trabajo. Era la primera vez que volvíamos de la Luna y queríamos hacerlo bien. El módulo de comando estaría viajando a 40.000 kilómetros por hora al tocar la parte superior de la atmósfera. Si viajas por una autopista a 100 kilómetros por hora, estás recorriendo 27 metros por segundo. Aquí estábamos viajando a 10.000 metros por segundo. Colisiona contra la atmósfera. Más que un vuelo, es un golpe. Para proteger la cápsula, los ingenieros habían construido el escudo de calor más grande de la historia. Estaba diseñado para desintegrarse al hacer fricción contra la atmósfera. Pero para que la tripulación llegara ilesa, el módulo debía reingresar a determinado ángulo. Si entraban con poca pendiente y la resistencia de la atmósfera no los frenaba lo suficiente, la atravesarían, pasarían al otro lado y se alejarían otra vez. Y si entraban con demasiada pendiente, sería como zambullirse desde mucha altura en una piscina, porque la atmósfera es blanda cuando la atraviesas despacio, pero cuando ingresas a Mach 30 es muy densa. Y si la golpeas muy fuerte, hasta podría romperse el módulo de comando. Así que todos estaban muy ansiosos por dominar ese ángulo. El módulo de comando debía maniobrar en la parte superior de la atmósfera, pero no era fácil conducir una cápsula a tanta velocidad. Lo que se usa para manejar son pequeños motores a reacción que hacen girar el vehículo, pero no puede girar así ni así. Lo único que puede hacer es girar un poco sobre su eje. Es un mecanismo de control muy elemental, pero dio resultado. Para quienes observaban y esperaban en la Tierra, la tensión creció debido a la suspensión en la emisión de radio provocada por el calor del reingreso. Como el resto de la gente, los ingenieros también se preguntaban cómo saldría todo. El gran momento para un especialista en reingreso es cuando uno del equipo filma los paracaídas con su cámara.
En ese momento se alivia la tensión. Cuando vemos los paracaídas abiertos es como lo logramos. Lo logramos. Los 3 primeros astronautas en conducir el módulo de comando hasta la Luna regresaron triunfantes 3 días antes del final de 1968. Los ingenieros de North American habían demostrado que su cápsula era capaz de llevar seres humanos a otro mundo. Fue un gran salto hacia estar preparados para aterrizar en la Luna. Para mí, fue el paso más importante que vamos a dar para estar listos para aterrizar en la Luna. Durante los 4 años siguientes, otros 8 módulos de comando Apolo volarían a la Luna. Llevarían en total a 24 norteamericanos a la órbita lunar y los devolverían sanos y salvos a la Tierra. Son los únicos Apolo que regresaron y hoy se exhiben en museos de todo el mundo. Son el tributo a los 40.000 hombres y mujeres que los construyeron. Tuvimos un grupo de trabajo formidable en el Apolo. Realmente trabajamos en equipo. Y hubo una gran camaradería y mucha colaboración. Y fue una experiencia maravillosa. Quisiera poder agradecer a todos y abrazarlos.